Muy bien, vamos con la primera historia. Te quiero contar una anécdota personal bastante divertida y es como a mis 19 años, en realidad algunos años después, pasé de ser abogado corporativo a vendedor ambulante. Pero esto sí se remonta a cuando tenía 19 años, que estaba recién ingresado en la Facultad de Derecho, había ingresado a la facultad para estudiar abogacía. Y por supuesto que al año me empecé a pegar un embole tremendo y salí a buscar un trabajo. Y empecé a trabajar como soldado en el ejército, pero puntualmente haciendo visitas guiadas los sábados, domingos y feriados en la Casa Rosada. Y es un trabajo que me duró aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Y algunos años después estaba trabajando en un estudio jurídico como abogado, asesorando a grandes compañías aéreas. Y de repente empezaba a volar un poco, siempre el bichito emprendedor me volvía a picar. Y un día en particular, estando en mi escritorio, me baja una idea y me acordaba de ese momento, de cuando hacía las visitas guiadas en la Casa Rosada. Y había algo que me había quedado bien patente, y era que la gente me decía: che, José, buenísimo el recorrido, pero me hubiera encantado tener algo por escrito. Me hubiera encantado tener algo para llevarme ahora. Y la realidad es que la Casa de Gobierno en ningún momento hizo ningún folleto. Y es algo que me quedó dando vueltas y de repente dije: che, esto lo podría hacer yo, es tan fácil como salir a imprimir un folleto y venderlo. Pensaba que realmente podía haber una oportunidad de negocio ahí. Así que ese fin de semana me fui a la Casa Rosada a ver si efectivamente habían hecho algo para resolver esto que venía pidiendo la gente. Y la realidad era que todo estaba exactamente igual que siempre. Entonces tomé la decisión y dije: bueno, me embarco en este proyecto. No entiendo nada de diseño, pero voy a salir a hacer un folleto, lo voy a imprimir y lo voy a vender. Entonces todo esto arrancó conmigo con una computadora y Paint, que era básicamente la única herramienta de diseño que sabía usar en ese momento, bueno, que sé usar al día de hoy. Entonces lo usé para plasmar mi idea, llevarlo a una imprenta cerca de casa. Y me acuerdo que me encontré con la persona que atendía y le digo: mira, si me podés trasladar esta idea de folleto a una versión que se puede imprimir, yo les doy el trabajo a ustedes. El tipo me miró con cara rara, por supuesto que no estaba acostumbrado a ese tipo de conversación, pero bueno, me tomó el trabajo y me dijo: perfecto, en unas 24 horas más o menos metemos el trabajo en imprenta, yo me voy a tomar hoy un ratito para trasladarte esto en formato imprimible. Como todo emprendedor, tenía 24 horas, entonces pensaba cómo podía capitalizarla en pos de este proyecto. Decidí al otro día escabullirme del estudio porque era un día hábil. Perdón, Elizabeth, si estás viendo esto. Decidí escabullirme del estudio esa mañana y salí a recorrer una zona cercana a la Casa Rosada, que los de Buenos Aires la van a conocer, es Puerto Madero, y es una zona que tiene muchos restaurantes. Y mi idea era salir a conseguir un sponsor. Tenía una tarde para conseguir un sponsor que básicamente era que alguien me pusiera su marca en el folleto y que me pagara las impresiones. Ese era mi objetivo. La posibilidad de que alguien me financie el proyecto, cosa de que cuando lo vendiera fuera toda una ganancia. Entonces salí a recorrer ahí los distintos restaurantes de Puerto Madero y fui pateando puerta tras puerta y la verdad es que no me daban pelota, me miraban con cara rara. La realidad es que el folleto, acá lo tenemos, no era el folleto más lindo del mundo, de hecho era bastante feo, y yo tenía básicamente ni siquiera la versión terminada, era una versión impresa en computadora, con lo cual se veía más horrible que esta. Pero bueno, sin embargo salí a recorrer los restaurantes y me iban cerrando las puertas en la cara, igual seguí intentando y debo haber recorrido decenas de restaurantes hasta que empezó a caer la tarde y ya era hora de que fuera a la imprenta a pagar para que empezara la impresión. Pero en esos últimos que estaba recorriendo entré en uno de comida italiana y me acuerdo que me encontré con el dueño que me dice: vení, sentate, tomémonos un café. Y me siento y le empiezo a contar la idea y en un momento me para y me dice: flaco, vos sos un genio. Y yo me quedé como: este tipo está drogado, está de la cabeza, ¿qué está diciendo? Ni yo me la creía. Me dice: la idea que tenés es espectacular. Quiero que me des toda la parte de atrás del folleto para hacer yo mi publicidad ahí del restaurante, ¿no? Ofrecer un 2x1 en un menú. Me dice: ¿cuánto sale?
Y ahí caí en la cuenta de que en ningún momento realmente había proyectado la posibilidad de que alguien me dijera que sí, porque no le había puesto precio. Lo miro y le digo, dame un segundito que se me mezclaron un poco los números, lo voy a consultar con mi socio. ¿Qué socio? No tenía socio, no tenía nada, no tenía ni un producto. Me fui afuera, hice de cuenta como que hablaba por teléfono y me puse a pensar realmente que me convenía. Y decidí que esto de cubrir los costos podía ser una buena idea. Así que entré y le dije algo así como que eran $500. Y me dice, perfecto, te voy a dar $250 y otros 250 para que consumas en el local. Siempre está bueno comer de arriba, así que le acepté el trato y me fui derecho a la imprenta a darle el ok para que metiera el trabajo. Pero, obviamente, decirle que por favor agregara una promoción atrás. El tipo ya estaba curado de espanto. La realidad es que ya le podía caer con absolutamente cualquier cosa. Pero bueno, cuestión que pudimos meter la publicidad atrás y lo metimos en línea de impresión. Y iba a tardar aproximadamente una semana, así que a la semana siguiente volví a pasar. Me acuerdo que era un viernes, es decir, retiraba esto a la tarde, me preparaba y ya el otro día, el primer sábado, ya estaba para salir a vender los folletos en la Casa Rosada. Por cierto, omití una parte de la historia que es la lógica de cómo iba a funcionar este negocio. La idea era que yo iba a ir a la Casa Rosada, a la puerta, iba a vender este folleto. Me acordaba que a la casa entraban aproximadamente unos 3.000 turistas por día, solamente los días que abrían, los sábados, domingos y feriados. Entonces yo calculaba que de eso un 10% me iban a comprar, entonces lo iba a vender aproximadamente $1, eran $300 por día, me hacía sentido. Ese era como el plan de negocio que tenía en mi cabeza de cómo tenía que funcionar esto. Así que bueno, volviendo a la historia, el viernes fui a retirar los folletos, me llevé las cajas. Cuando las abro me llevo una sorpresa bastante desagradable, que es que los 6.000 folletos que había comprado, o 3.000 eran, no me acuerdo, pero eran bastantes, estaban todos plegados al revés, así. Cuando tenían que estar plegados así, estaban plegados así. Y la realidad es que no había manera de resolverlo. Cuando te pliegan mal algo, lo mandás a imprimir de vuelta, pero no hay una máquina que te los dé vuelta. Entonces, me acuerdo que agarré ese viernes a la tarde-noche a mi familia en la mesa, a mis viejos y a mis hermanos, y le dije, por favor, necesito que me ayuden a dar vuelta estos 3.000 folletos. Hicimos una línea de producción fordista y todos nos pusimos con regla a acomodar y poner el folleto como debía ir. Bueno, a las pocas horas, cuestión de 1 o 2 horas, ya teníamos unos 1.500, 2.000 folletos dados vuelta. Al otro día me levanté, la realidad es que muy nervioso, y ahí iba en el colectivo hacia la Plaza de Mayo, que es la plaza que está frente a la Casa Rosada, que era donde iba a vender los folletos. Cuando llego me acuerdo que había apuntado a llegar unos 15 minutos antes de que abriera, unos 20 minutos, como para estar tranquilo, para tener un tiempo para relajarme, tomar aire y que no fuera todo tan intenso. En definitiva, tenía que ir a venderle a gente ahí en la calle. Y me acuerdo que llegué 20 minutos anticipadamente y ya había una fila de 50 turistas esperando para entrar. Era un día que estaba radiante, hermoso, entonces había mucha gente en la calle. Y puntualmente habían 50 personas para entrar en la casa esperando afuera. Y por un lado era positivo porque los tenía todos ahí para ir a venderles, pero también me daba mucho miedo acercarme a tantas personas por primera vez. Y me puse a reflexionar y realmente me puse a pensar, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre hacer un folleto para vender cuando en cualquier otra parte del mundo esto lo conseguís gratis en cualquier museo? Me empecé a dar cuenta que quizás mi idea no estaba tan buena. No solo no estaba tan buena, creí que hasta era un delirio. Me superó el miedo, me di media vuelta y me empecé a ir para otro lado. Me empecé a alejar de esa situación y me atacó otro pensamiento que es el del orgullo. Realmente me puse a pensar, llegaste tan lejos, José, saliste a hacer toda esta movida, conseguiste un sponsor y te vas a dar por vencido sin siquiera saber qué hubiera pasado. Me di cuenta en ese momento que por el resto de mi vida me iba a lamentar el no saber cómo hubiera sucedido. Prefería en todo caso pegármela contra la pared, pero quedarme con esa certeza. Decidí entonces dar media vuelta, tomar coraje, sacar
ánimo desde el último lugar donde tenía, y créanme que de nada servía imaginármelos a todos en ropa interior. Así que me fui, enfrenté a esos 50 turistas y les dije: buenos días, ¿quieren un folleto con información de la Casa Rosada? Acá tienen información de los distintos salones que van a estar recorriendo. Sale $1, punto. Y reinó un silencio aniquilante, un silencio muy perturbador. Se podía escuchar el vuelo de una mosca. Había una señora, incluso me acuerdo patente, que tenía una cartera y se la agarraba así pensando que los estaba por robar. Y nada, y la realidad es que se me caía la cara. Dije, no puedo haber caído tan bajo. Por supuesto que me ignoraron los 50 completamente, mirándome de reojo. Pero dije, bueno, ya estoy acá, ya estoy en la cancha. Ahora, por lo menos ya me saqué el espanto, voy a seguir intentando esto. E intenté por la próxima hora y media y no vendía nada, la gente no me daba pelota, la gente no me escuchaba, me esquivaba. Y en un momento decido parar y alejarme un poco y me siento en la plaza a pensar qué estaba pasando, por qué no estaba vendiendo si la gente me había dicho que quería un folleto. Y me di cuenta que probablemente me estaban viendo como vendedor ambulante y posiblemente mucha de esta gente habría tenido alguna experiencia mala con algún vendedor ambulante anteriormente. Entonces decidí reinventarme. Dije, ok, ya no voy a ser más el vendedor ambulante, quiero que me perciban como un anfitrión. Entonces dije, voy a hacer lo mejor que les pasó desde que llegaron a la casa, o mejor aún, desde que llegaron a Buenos Aires. Los iba a recibir con los brazos abiertos y les iba a dar una cálida bienvenida. Entonces me dirigí a la puerta de la Casa Rosada y cuando llegaba el primer grupo les digo: buen día, bienvenidos a la Casa Rosada. Con una gran sonrisa, y la gente me devolvía con otra sonrisa y me decía: muchas gracias, ¿se puede visitar la casa? Claro que sí. Y les entregaba un folleto y les decía: van a visitar los salones más importantes de la casa, desde el Salón de los Próceres Latinoamericanos hasta el mismísimo despacho presidencial, donde trabaja el presidente de la nación todos los días. Los turistas abrían los ojos y se sorprendían, decían wow, porque la gran mayoría no sabía qué era lo que pasaba ahí adentro, qué era lo que iban a poder recorrer. Entonces me decían: uy, buenísimo, me encanta, bueno, ¿y cuánto sale esto? Y ahí les respondía: esa es la mejor parte, no tienen que pagar absolutamente nada, es completamente gratis. Entonces ya el nivel de excitación se imaginarán que era muy alto. Y me preguntaban: uy, qué bueno, ¿y qué? ¿Y vos nos acompañás adentro? Y ahí yo les decía: no, les explico, yo trabajé un largo tiempo en la casa haciendo las visitas guiadas, ya no trabajo más, pero me quedó muy patente cómo la gente me decía: me hubiera encantado contar con un folleto para acompañar el recorrido y para llevarme después y contarle a mis seres queridos de lo que hay adentro de la casa. Así que decidí como emprendedor hacer este folleto y ofrecerlo, y lo estoy entregando a voluntad. Con lo que ustedes quieran colaborar o pueden llevarlo gratis también, no hay problema. Y me callaba la boca. Y la gente me respondía: claro, ¿cómo no vamos a colaborar? Y me pagaban hasta el doble, el triple de lo que yo tenía pensado cobrar. Y todo empezó a funcionar muy bien. Una vez que encontré ese modelo, seguí implementándolo y mejorándolo, y la cuestión empezaba a funcionar, y lo cierto es que empezaba a facturar. Me acuerdo anecdóticamente que no me entraba la plata en los bolsillos, cosa de que no tenía pensada en un principio. Claro, tanto billete, tanto moneda, tenía 4 bolsillos. Así que de repente me empezaba a ir con un estuche de una cámara reflex. Y entonces dejaba un pedacito del cierre abierto y metía por ahí los billetitos, las moneditas. Y era tal el nivel de transacción que había, que me acuerdo que a la mitad de la jornada tenía que venir un familiar o algún amigo a retirar la recaudación de la primera mitad. Y venía, me acuerdo, con una bolsa negra, metíamos toda la plata ahí, salía a presión y la cerrábamos y se la llevaba. Esto era un montón de billetes chicos y muchas monedas. Pero bueno, me estaba empezando a ir muy bien y por supuesto que esto hacia algunos ojos no podía pasar desapercibido, y así es como aparece la policía. Me acuerdo que estaba charlando con uno de los turistas y de repente viene un policía de adentro de la casa y me dice: ¿qué es esto?
Le entrego un folleto y le digo, es un folleto con información de la Casa Rosada para los turistas. Y me dice, ¿lo estás vendiendo? Digo, sí, en realidad lo estoy entregando a colaboración, a lo que me quieran dar los turistas a cambio de él, y también lo pueden llevar gratis. Y me dice, no podés hacer esto. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque es ilegal. Y además tiene información de la casa. Digo, qué loco, ¿no? Porque pensaba que la casa era un patrimonio público y que la venta ambulante de este tipo de objetos estaba amparada por el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Había hecho la tarea. ¿Se acuerdan que estaba trabajando en paralelo como abogado? De algo me tenía que servir. Bueno, resulta que habiéndole tirado eso no dijo mucho más, se fue para adentro y yo pensé, esto no puede ser tan fácil. A los 5 minutos veo por sobre mi hombro derecho que salían 5 o 6 policías juntos y dije, esto no es el cambio de bandera, estos vienen a por mí. Así que no tuve mejor idea que hacerme el boludo y agarrar un grupo de turistas y quedarme charlando con ellos. Y me acuerdo que me puse a hablar y empezamos como a meternos en conversación para mirar para el lado opuesto de donde estaba la policía. Y llegó un momento donde los tenía literalmente respirándome en la nuca, que me doy vuelta y le digo, sí, perdón, ¿qué necesitan? Y me dicen, ¿podemos hablar un segundito allá alejados en la plaza? Y le digo, no tuve mejor idea que responderle, sí, dame un segundito que estoy con ellos y ya estoy con ustedes. Bien, se van al medio de la plaza, termino con los turistas, recojo el dinero y me voy a hablar con los policías. Y me acuerdo que me acerco y me dicen, ¿qué te pensás que estás haciendo? Y dije, wow, bien. Y entonces yo era medio bélico en esa época y decido subir la apuesta. Y le digo, estoy vendiendo folletos con información de la Casa Rosada. Carajo, ya está. Y me dice, escúchame una cosa, no puedes hacer esto. ¿Me escuchaste? Si querés vender estos folletitos, andate acá a 10 cuadras al obelisco y si querés venderlo ahí, que no es nuestra jurisdicción. Pero acá no los vas a vender. Yo le dije, no me voy a mover a ningún lado porque a mí me ampara la ley argentina, desde el artículo 83 del Código Contravencional hasta el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¡Pum! Le había tirado de vuelta. Se me acerca uno de esos 5 o 6 policías que estaban en el grupo, me respiraba en la cara, estábamos tan cerca como bailarines de tango, y me dice, escúchame pendejo, acá nosotros somos la ley. Y la verdad es que me descolocó, porque si bien era muy bélico en aquel entonces, me di cuenta que no importaba mucho si tenía o no tenía razón o fundamentos legales, era probable que terminara con 5 palos incrustados en la cabeza, lo cual no era una buena idea, así que decidí tragarme el orgullo, que para quienes no lo probaron sabe algo parecido a aceite de hígado de bacalao, y dejar esa situación atrás y decir, bueno, es lo que es. Pero no pasó mucho tiempo hasta que me volví a sentir incómodo con esa situación y además pensaba, soy abogado, si no puedo velar por mis propios derechos, ¿qué puedo pretender con los demás? O sea, no voy a poder ayudar a nadie. O sea, tengo que ser firme, tengo que plantarme. Así que me acuerdo que volví a la casa ese otro fin de semana o al siguiente y bueno, y me planté y seguí vendiendo y bueno, las guardias policiales iban cambiando, con algunos tenía más quilombo, con otros menos quilombo, pero hay algo que me funcionó, que era que siempre que me amenazaban con traer el patrullero y todo, les decía, dale, ¿sabes qué? Llamemos también al 911, demos intervención al fiscal y que diga si esto que estoy haciendo es legal o ilegal y ya está, más fácil resolvemos. Y me acuerdo que volvían adentro de la casa y después no volvían a salir. Entonces ya eso me venía funcionando y además, no sé si habrá influido, pero de repente por la mañana solía llevarles un par de docenas de facturas a los policías, al personal de seguridad de la casa, al personal del museo y parece que eso los ponía muy contentos porque estaban muy agradecidos y de repente empezaban a sacarme agua fría en días calurosos, me daban charla. Entonces la cuestión empezó a funcionar de forma bastante aceitada. Pero surgió otro problema y es que si bien me estaba yendo muy bien porque
créanme, en un fin de semana, solamente en un fin de semana, estaba facturando más de lo que ganaba trabajando todo un mes en el estudio jurídico, donde trabajaba encima 10 horas por día de lunes a viernes. Entonces, en un fin de semana, con un proyecto propio, estaba facturando mucho más que eso. Entonces, me di cuenta que evidentemente algo andaba mal y que tenía las condiciones para valerme por mí mismo como emprendedor. Una seguridad que me venía bien tener en ese momento. Me di cuenta que quizás era el final para la relación de dependencia, pero también me di cuenta que era el final de este proyecto. ¿Por qué? Porque si bien funcionaba, era un proyecto que no escalaba. Me topé con uno de los grandes problemas que también tenemos los emprendedores, que es hay negocios que escalan y otros que no escalan. Y la realidad es que yo, para mi vida, no quería estar anclado a un proyecto donde tenía que poner todos los días tantas horas para producir tantos resultados. Quería tener un proyecto que en algún momento pudiera empezar a delegar y que también pudiera empezar a trabajar por mí para poder escalarlo. Esto no tenía ninguna manera de hacerlo. De hecho, intenté sumando gente, intenté yendo con más gente conmigo y la realidad es que la facturación no escalaba. Entonces, tomé la decisión de que por un lado iba a dejar la relación de dependencia y que por otro lado también iba a dejar atrás este proyecto para encarar un proyecto en serio, para encarar un proyecto empresarial, algo que yo creía que significaba realmente ser empresario, tener una empresa, ¿no? Entonces, ya me voy a ir metiendo en la segunda historia, que es donde agarro e invierto todo lo que había venido ganando en proyectos anteriores, incluido este. Tenía ahorrados $10,000 y dije, bueno, los voy a invertir en esta idea de negocio que se me ocurrió para dejar este emprendimiento atrás. Invertí esos $10,000 y a los pocos meses estaba fundido, con oficina y con empleados. Pero no te quiero contar más de esa historia en este video, quiero contártela en el video que se viene. No te la pierdas porque es una historia donde realmente nunca fracasé tan fuerte, tan violentamente como ahí, y sin embargo con el tiempo pude capitalizar todo eso en conocimiento, transformando mi peor fracaso en un éxito rotundo. No te los pierdas, nos vemos ahí.